La inflación es un impuesto extremadamente alto que nos imponen sobre todo a las personas más pobres. La inflación básicamente lo que es una transferencia de dinero de los más pobres a los que más dinero o activo tienen. El gobierno y los medios sociales se propusieron a convencer a las masas de que la inflación era buena para las personas pobres y era mala para los ricos. Así lo decían las noticias y por todos sitios decían que deberíamos estar felices por la inflación. Son unos corruptos. Ellos alegaban obviamente que con la inflación tus deudas, por ejemplo, deudas estudiantiles, bajaban. Y mientras que eso es verdad, también tienes que ver que cuando a comparación tu estilo de vida sube abruptamente, entonces no hay ganancia, solo pérdida. Y es que la inflación es exactamente lo opuesto. Es terrible para las personas que no tienen activos, que ganan un sueldo fijo, que ganan menos. Y es muy favorable para las personas que más activos tienen y que sus trabajos dependen más o son más susceptibles a la inflación. O no solamente sus trabajos, sino sus negocios. Y en este video te explicaré por qué. Mi nombre es Pamela y bienvenidos a Aprendiendo Activos. Hace aproximadamente 7 años tuve que dejar de trabajar porque me convertí en mamá. Mi esposo y yo no teníamos ayuda de nadie aquí en los Estados Unidos, siendo los dos inmigrantes. Mi esposo tuvo que mantener la casa él solo. Y aunque no vivíamos mal, yo tuve que reinventarme y volverme muy estricta con nuestra economía y las finanzas de la casa. Aprendí a hacer presupuestos y a no tener gastos innecesarios. Vivíamos bastante bien, pero obviamente sin ningún tipo de lujos. Y no teníamos activos y vivíamos en una casa rentada. Pero aunque en esos días pues obviamente nos daba para vivir con las justas, si hubiera habido en esos tiempos la inflación del día de hoy, no sé cómo hubiera podido haber sobrevivido teniendo el mismo estilo de vida. Si los pañales, la comida, nuestra renta, por ejemplo, hubiera incrementado, nos hubiera impactado de una manera negativa. En aquellos tiempos cada dólar contaba. Obviamente en nuestro presupuesto el dinero era limitado y mi miedo más grande en ese entonces, me acuerdo, era que una eventualidad grande, como por ejemplo con algún tipo de bill médico, nos desbalanceara nuestros pequeños ahorros. Gracias a Dios, con el tiempo, obviamente, a mi esposo le fue mucho mejor y nosotros usamos eso como apalancamiento para comenzar nuestro proyecto de invertir en bienes raíces. Algún día se los contaré en un video especial. En retrospectiva, pienso en esos tiempos y pienso y digo, ¿qué hubiera pasado conmigo si hubiera habido este tipo de inflación que experimentamos el día de hoy? Y asimismo deben de estar muchas familias que obviamente están en la misma posición en la que yo estaba años atrás. ¿Qué tan más difícil la vida hubiera sido si mis costos subían? ¿Qué tal si, por ejemplo, mi renta subía un 30%? Aunque acá últimamente las rentas han subido, por lo menos en el área en la que yo vivo, han subido cerca de un 50%. Las rentas de hoy están subiendo a pasos agigantados y las personas que tienen un sueldo fijo son las que van a sufrir más. Sobre todo si tienes que mudarte en estas épocas. En este tiempo, si no tienes activos financieros, no te has podido beneficiar de la inflación. Y es que si en ese tiempo hubiera habido esta inflación y no tenía activos como era en ese tiempo, pues hubiera sufrido todas las consecuencias de la inflación sin ningún tipo de beneficios. Hay muchas personas el día de hoy que están en esa situación y peor. Vaya a saber en Sudamérica. Y es que el día de hoy tenemos casas que rentamos que suben las rentas con la inflación, fuentes de ingreso que suben con la inflación, activos financieros que crecen al nivel de o más que la inflación. Y obviamente no tengo absolutamente ningún salario fijo. Es más, lo que yo gano aquí en Aprendiendo Activos soy muy nueva, no vayamos ahí, pero lo hago por el amor al arte, porque puedo, porque en algún momento me preparé y ya tengo mis finanzas bajo control. Y eso que soy una mujer graduada, señores. Yo tenía un trabajo aquí en los Estados Unidos como profesional que personalmente me di cuenta que no me daba para solventar mi estilo de vida con todos los títulos que tengo de acá de universidades prestigiosas de los Estados Unidos. En contraste, mi pasado con mi presente
es como día y noche. Y es que cuando abrimos nuestro negocio y mi esposo y yo nos dimos cuenta que nuestro dinero podía trabajar por nosotros y no nosotros por dinero, algo en nuestro cerebrito cambió y se convirtió en una adicción por la cual todavía hasta el día de hoy luchamos y tratamos de seguir incrementando nuestro valor. Además de eso, cuando comenzamos a hacer un poco más de dinero, nos deshicimos de casi absolutamente todos nuestros pasivos. Tanto es así que el día de hoy, básicamente el único pasivo que tendríamos o que tenemos es pues nuestra casa propia, que todavía tenemos una hipoteca y pagamos, porque no soy partidaria, señores, si ustedes me están viendo allá, aquí en los Estados Unidos no tiene ningún sentido comprar una casa cash por el simple tema de la inflación. Es bobo comprar una casa cash cuando en este país tienes que pagar impuestos y nunca vas a ser dueño de esa casa y pues obviamente tener una hipoteca de 30 años a un interés bajo fijo es muy beneficioso para ti. Pagarla en cash significaría que no podría o tendría esa cantidad de cash no liberada para invertir en otros activos. Entonces, obviamente, como tengo ese cash disponible para invertir en otros activos que me generan ingresos, es beneficioso tener una hipoteca en mi casa personal. Ese es un video que les puedo hacer también en otro video separado. Obviamente, pídanmelo si están interesados en saber por qué una hipoteca de 30 años a un interés fijo es bastante beneficioso o bastante más beneficioso que una hipoteca de 15 años o pagar tu casa a cash. ¿Y por qué? El día de hoy, gracias a que tuvimos nuestros activos, la inflación me ha sonreído, me ha beneficiado. Tanto así que pues sopesa el hecho de que el costo de vida incrementó. El CPI o el índice del precio al consumidor oficialmente llegó al 7%. Esa es una cifra oficial porque, como se los digo en muchos videos, que si hace un año han comprado bienes raíces, han alquilado una casa, han comprado un carro o si han comprado comida o han puesto gasolina, saben que la inflación es mucho más que el 7%. Esto quiere decir simplemente que tu costo de vida ha subido un mínimo de 7% o más. Acá podemos ver el Real Earning Summary, que es básicamente cuánto es que están ganando las personas con sueldo fijo más. Dice que las ganancias fijas perdieron oficialmente un 2.4%, aunque personalmente pienso que es mucho más. La gente está perdiendo poder adquisitivo por el minuto y lo peor es que la gente sigue perdiendo poder adquisitivo. Eso no va a cambiar. La gente más pobre se está haciendo más pobre, mientras que las personas con más activos financieros por lo menos están sopesando los efectos de la inflación o tal vez se están haciendo más ricos. Verás, esto te vuelve a decir, desde el principio de mi video te expliqué que esta es una transferencia económica. Es una transferencia económica del pobre al rico. Porque como yo siempre les digo en todos mis videos, es que el dinero simplemente no desaparece. El dinero migra. ¿Y a quiénes tenemos que culpar? Obviamente tenemos que culpar a aquellos que crean las políticas que causan este tipo de inflación. Pero ¿qué pasa con esas personas que crean estas políticas que causan esta inflación? Ellos voltean y culpan a las corporaciones, porque obviamente hay que culpar a alguien. Y no te vas a querer culpar a ti mismo, nunca vas a querer hacerte responsable de tus acciones si eres un político. Vas a querer señalar el dedo a alguien más. ¿Ves? Es muy fácil, creas el problema y se quejan del resultado y culpan a las corporaciones. Ellos son los malos. Pero esos políticos saben exactamente qué es lo que están haciendo. Ellos no van a dejar que la bolsa de valores se vaya a cero. ¿Por qué? ¿Quiénes son los mayores tenedores de todas estas acciones? Muchos miembros del Congreso, muchos miembros de la Reserva Federal. Mucha gente depende de esta bolsa de valores. Y ten cuidadito si ellos están vendiendo todas sus acciones, porque ese va a ser el momento en el que tú también tendrás que vender. Si te gustan mis videos, por favor ponle like, ponle suscribir y presiona la campanita y nos vemos en el siguiente video. Acuérdense de siempre tratar de tener activos financieros y pues tenerlos diversificados.